La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, bienvenidos a esta transmisión especial con nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial, con motivo de la conmemoración de la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Noé, la paz de Dios, nos gustaría que hiciera un breve resumen de los temas que acontecieron en la última semana de vida en esta tierra del Salvador del mundo. La paz de Dios, amados hermanos. Como siempre, deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la última semana de vida aquí en la tierra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y por ello me voy a permitir leer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, los versículos 17 al 19 del capítulo 20, que a la letra dicen así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En lo dicho por el evangelista Mateo, esta es la tercera vez que el Divino Maestro refería a sus discípulos lo que habría de acontecerle. En Mateo 16, 21 y en 17, 22, 23, aunado ahora a 20, 17 y 19, encontramos las tres ocasiones en que el Señor Jesús participó a sus discípulos las cosas que le habrían de acontecer. Sobre todo a partir del domingo de lo que conocemos como entrada triunfal o domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección. Esta semana que nosotros denominamos Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no Semana de la Expiación o Semana Mayor o Semana Santa. Expresiones estas impropias de acuerdo al contexto narrativo de los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De manera general y consciente de lo que significa un esfuerzo de resumir estos acontecimientos que tuvieron lugar en aquel entonces hace cerca ya de 2000 años, hermanos amados, paso a referirme ahora a lo que fue justamente el domingo que conocemos como entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, y que refiere el Evangelio de Mateo 21 del 1 al 11, así como los pasajes paralelos de Marcos, Lucas y Juan, que son fácilmente identificables y localizables. Sin duda, amados hermanos, que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén marcó un parteaguas prácticamente a lo que Él había mostrado hasta ese momento, porque en más de una ocasión Él dijo a todos aquellos que habían recibido un beneficio como una sanidad de sus manos, de su poder, de su gracia, que no lo comentaran absolutamente con nadie. Pero en esta ocasión, a diferencia de todas esas ocasiones anteriores, es el mismo Señor Jesucristo quien hace una demostración pública de su persona,
de lo que Él representa y de la misión que Él había venido a cumplir aquí en la tierra. Podríamos nosotros preguntarnos por qué el Señor Jesús así lo hizo ya al final de su ministerio, cuando, según nosotros, como según sus discípulos, o como quizá la multitud, esto lo hubiera hecho desde el principio para que hubiera hecho para sí un mayor número de adeptos. El Señor Jesús es Dios. Él conoce los tiempos, las formas, y en sus manos está siempre el control de todas las circunstancias. El Señor Jesús lo hizo así porque daba cumplimiento a la profecía, entre otras, de Zacarías 9:9 y a lo escrito también por el salmista. Por otro lado, lo hizo así para dar lugar a que los líderes religiosos de su tiempo actuaran conforme a lo que ya estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Actuaran en relación con su persona, porque se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, en fiesta en la cual había que sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesucristo es el Cordero de Dios, que había de ser sacrificado por todos nosotros. El Señor Jesús entró, lo hemos dicho una y otra vez, triunfante a la ciudad de Jerusalén, y la ciudad lo aclamó como rey, como el hijo de David, exclamando una y otra vez: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el rey de nuestro padre David, rey de Israel. Esto, decía hace un momento, da cumplimiento a lo que también escribió el Salmo 118, versículos 25 y 26, lo que señaló el salmista más de 500 años antes, se cumplió cabalmente. El mismo Evangelio de Mateo señala que la ciudad se conmovió. Había una gran multitud, se estima, que a la fiesta acudían no solo de lo que es Judá, sino de Galilea y de otras regiones, cerca de 2 millones de personas. Por lo cual verdaderamente había una gran multitud y toda la ciudad se conmovió, y muchos que quizá no habían escuchado hablar ni habían visto los milagros del Señor Jesús se preguntaban diciendo: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús de Nazaret, es Jesús el profeta. El Señor Jesús aceptó en esa ocasión de manera pública el ser no solo reconocido como el Mesías, el Cristo, el ungido, sino el ser aclamado como el hijo de David, como el rey de Israel. Él es nuestro rey, y por ello nosotros, como cristianos evangélicos, al recordar estos acontecimientos, nos unimos al gozo y al fervor de la multitud que en aquel entonces aclamó al Señor Jesucristo. Lamentablemente, los líderes religiosos no lo reconocieron como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador, menos como el Rey de Israel. Podríamos preguntarnos por qué. Simplemente ellos sustituyeron la verdad de la palabra en el corazón del pueblo por tradiciones humanas, porque no estaban dispuestos a asumir ni a defender la verdad, sino sus propios intereses. Y es más, tal fue su rechazo que llegaron a expresar: no tenemos más rey que César. Tristemente, sus intereses religiosos, políticos, económicos, sociales y de otra naturaleza les impidieron ver que aquel
gran personaje que entraba a la ciudad de Jerusalén verdaderamente como rey, es el Hijo de Dios. Fundamentalmente quiero dejar allí las reflexiones por lo que se refiere al domingo que conocemos como entrada triunfal, para pasar a considerar los acontecimientos del día lunes que conocemos como lunes de autoridad. Dos acontecimientos fundamentales: la limpieza del templo, según refiere Mateo 21, 12 al 17 y los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, y la maldición de la higuera, de acuerdo con Mateo 21, 18, 19 y Marcos 11, del 11 al 14. En cuanto a la limpieza del templo, nos debe quedar muy claro, amados hermanos, que el Señor en este acto deja ver su anhelo y su demanda de la pureza y santidad que debe haber en nuestros corazones, que son templo y morada del Espíritu Santo. Su casa, dijo el Señor Jesús, mi casa, casa de oración será llamada. En una referencia directa a lo escrito por el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7. Esto lo entendieron, sin duda, los líderes religiosos. Y sabían que en esa expresión Él se estaba revelando a sí mismo como Dios. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones porque usaban los atrios para mercado, para comercializar, para obtener provecho en todos los sentidos. La cueva es donde se esconden los ladrones y los líderes usaban el templo y la religión para esconder sus pecados. ¿Qué quiere Dios de su casa? Oración. La oración nos acerca a Dios. ¿Qué quiere Dios de su casa? Que en sus atrios, en lo que constituye su morada aquí en la tierra, ayudemos a la gente. Y los templos, como escuchábamos este domingo pasado por la tarde con nuestra hermana Elizabeth Fernández, sean casa de pan, donde no solo los creyentes y los no creyentes que asistan participen y coman y hagan suyo el pan de vida que es Cristo. ¿Qué quiere Dios de su casa? Que allí en su santuario se haga patente su poder, no solo para transformar las vidas a través de la salvación, sino también para ser restauradas y fortalecidas en el poder de Dios. ¿Qué quiere Dios de su casa? Que allí en su santuario, como señala el mismo Evangelio de Mateo 21, 15, 16, se alabe y se glorifique su nombre. Esto es lo que quiere, entre otras cosas, el Señor Jesús de su casa, y no que hagamos de su casa una cueva de ladrones donde abunde el chisme, la murmuración, los juicios, la condenación y se estén pleiteando unos con otros. No, el Señor quiere que en su casa haya oración, que en su casa haya alabanza, que en su casa se haga patente su gracia, su amor, su perdón, su poder y su gloria. Por otro lado, el día lunes, que se conoce como lunes de autoridad, el Señor Jesús también en esa ocasión maldice a la higuera, según refiere Mateo 21, 17 al 22, y que nosotros debemos tener muy presente. Efectivamente, la autoridad del Señor sobre su creación, sobre la naturaleza, quedó más que manifiesta al hacer patente no solo su autoridad, sino su omnipotencia. ¿Tenía algo el Señor contra aquella higuera? No, de ninguna manera. Era un árbol muy hermoso, con mucho follaje, hojas verdes, muy verde, en el cual se buscaba y se anhelaba encontrar fruto. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto con la higuera? En primer lugar, hermanos,
para dar una enseñanza respecto al pueblo de Israel. Israel. La higuera simbolizaba a la nación de Israel. Israel tenía una apariencia religiosa, pero no experimentaba una fe práctica manifestada en una vida consagrada a Dios. Y esto creo que nos deja para una reflexión personal en lo que esto significa. Por otro lado, Jesús usó la higuera para enseñarnos, entre otras cosas, que Dios quiere producir fruto en la vida de su pueblo. Al no encontrarlo, el juicio que el Señor Jesús hizo con aquella higuera se cumplió en Israel como nación 40 años después, en la invasión de los romanos y en la destrucción del templo. Por otro lado, deja también una lección sobre lo que es la fe y la oración. Por ello el Señor Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre creyendo, según refiere precisamente Mateo 21-22, todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Nos muestra la necesidad de llevar fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca para que seamos así sus discípulos y no seamos efectivamente como aquella higuera, solamente religiosos o creyentes de apariencia, pero sin frutos, como venía a ser efectivamente Israel como nación. Después de estas dos muestras de su autoridad, el día lunes, la limpieza del templo y la maldición de la higuera, el Señor Jesús refiere tres parábolas que se encuentran en Mateo 21, 23 y hasta el capítulo 22, versículos del 1 al 14, parábolas en donde deja ver la desobediencia de Israel a Dios, su rechazo al Hijo y su rechazo también al Espíritu Santo. Fueron parábolas que entendieron perfectamente los escribas, fariseos, líderes religiosos, y eso, por supuesto, les incomodó. Por eso el día martes, que conocemos como el martes de controversia, en donde hay pues algunas preguntas que a manera de introducción, precisamente estos líderes religiosos le hacen al Divino Maestro, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? A lo cual el Señor Jesús le responde con otra pregunta. Si ustedes me responden, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Simplemente no supieron qué responder, porque si decían que era del cielo, el Señor les diría, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decían que era de la tierra, el pueblo tenía a Juan por profeta de Dios. Y por eso su respuesta, no sabemos. Y de ahí lo dicho por el Divino Maestro. Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Después le preguntaron al Señor lo concerniente a los impuestos, según refiere Mateo 22 del 15 al 22, un episodio que usted conoce perfectamente. Era una pregunta que llevaba una carnada para hacer caer, según ellos, al Señor Jesús en una trampa y de esa manera encontrar elementos o argumentos para acusarle y condenarle. ¿Por qué digo esto? Porque si el Señor se oponía al impuesto, se metía en problemas con Roma.
y si aprobaba el tributo, se crearía problemas con los judíos. De ahí la pregunta del Señor, ¿de quién es esta imagen de César? Pues entonces dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Que como creyentes debemos honrar y obedecer a nuestros gobernantes. ¿Qué significa esto? Que debemos como creyentes honrar y obedecer a Dios. Y si en nosotros está la imagen de Dios por el Espíritu que habita y mora en nuestros corazones, entonces le debemos todo a Dios y a Él debemos dar honra y gloria para siempre. Después vino la pregunta sobre la resurrección, Mateo 22, del 23 al 33. Pregunta que propicia que el Señor pues deje ver la ignorancia y torpeza de los doctores en la ley, los líderes religiosos, y lo cual nos deja ver a nosotros ahora como creyentes la necesidad de descansar siempre en la autoridad de la palabra de Dios. Después viene la pregunta sobre cuál es el principal y más grande mandamiento, y el Señor lo dice claramente: amarás a Dios por sobre todas las cosas, como base de la obediencia y del servicio a Dios y a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena relación con Dios, no tendremos problemas con el resto de los mandamientos y consecuentemente podremos amar a nuestros semejantes y sobre todo podemos obedecer al Señor y podemos servir a Dios. Y finalmente ese martes que se conoce como de controversia, se termina con una pregunta que hace el Señor Jesús a los escribas y fariseos y doctores en la ley. ¿Qué pensáis del Cristo, de quien es hijo? Inmediatamente respondieron: de David. Y bueno, si es de David, entonces ¿por qué David le llama Señor? Simplemente no supieron responder y por ello precisamente guardaron silencio. Los líderes religiosos, hermanos amados, estaban cegados por la tradición, por su posición y por su orgullo. Y por lo mismo no podían y no querían ver la verdad, no querían entenderla, no querían recibirla. No nos suceda a nosotros así. Llegamos al día miércoles, que se conoce como miércoles de retiro, intimidad o reposo, y del cual podemos encontrar referencias en Mateo 26:6, Marcos 14:3 al 9 y Juan 12 del 1 al 12. La intimidad en comunión del Señor y con el Señor nos ayudará a enfrentar el mañana. Allí encontramos una acción muy especial y sobresaliente de María, que hace patente su amor, su devoción y su entrega al Señor. Ya había habido 2 ocasiones anteriores en donde María había manifestado su carácter y su naturaleza como mujer espiritual. Sigamos el ejemplo de María en nuestra entrega, devoción y amor al Señor. Y así como el Señor defendió la acción de María, así también el Señor siempre defenderá y abogará nuestra causa cuando a sus pies rindamos todo tributo de adoración, alabanza, honra y gloria. El día jueves, hermanos amados, es el jueves de agonía, de traición, de negación y otros acontecimientos, entre ellos precisamente la institución de la mesa del Señor. Allí sucedieron muchas cosas,
Allí, entre otras, se dio el lavamiento de los pies y efectivamente allí el Señor celebró la Pascua con sus discípulos para después, antes de que concluyera la cena pascual, se pusiera en pie, tomara el pan, diera gracias, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de él. Haced esto en memoria de mí. Posteriormente tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho se derrama para la remisión de los pecados. Bebed de ella todos. Allí el Divino Maestro hace patente que su cuerpo fue herido y molido por nuestros pecados en cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53. Y ese fruto de la vid que toma el Señor diciendo es la sangre del nuevo pacto, esa sangre, su propia sangre con la cual Él expió y pagó el pecado, el precio del pecado de todos nosotros, para que ahora en su muerte nosotros tengamos vida. Debemos subrayar el hecho, hermanos amados, de que el pan no se transformó literalmente en el cuerpo o en la carne del Señor Jesús, ni el jugo de la vid se transformó literalmente en la sangre del Señor. El pan siguió siendo pan y el jugo de la vid siguió siendo jugo de la vid. Por otro lado, tampoco creemos que el pan haya sido efectivamente pan, pero al mismo tiempo el cuerpo del Señor. Como tampoco creemos que el jugo de la vid haya permanecido como jugo de la vid, pero al mismo tiempo se haya convertido en la sangre de Jesús. No, el pan siguió siendo pan y el jugo de la vid siguió siendo jugo de la vid. Después de esto, perdón, y de las alabanzas de los Salmos 115 al 118, que sumados al 113 y 114 constituyen los Salmos del Gran Alel, el Señor, ante la agonía del sufrimiento, del tormento, de la traición, de la negación, de la muerte misma, alabó y glorificó al Señor, dándonos ejemplo, para que tú y yo, en medio del tormento, del sufrimiento, del dolor y de la muerte, tengamos siempre un cántico de alabanza al Señor y adoremos y glorifiquemos su nombre. Y de esa manera, hermanos amados, llegamos al viernes que se conoce como de la crucifixión y que en un segundo momento, si ustedes nos permiten, con un poquito de mayor tiempo, hablaremos sobre las 7 palabras o frases que el Señor Jesús pronunció en la cruz del Calvario para cerrar esa reflexión con lo que celebramos el domingo de resurrección. ¿Qué nos representa todo esto que hasta aquí hemos considerado? Un sinfín de enseñanzas. En primer lugar, que debemos dar entrada en nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. En segundo lugar, que debemos siempre someternos a su señorío y autoridad. En tercer lugar, que debemos estar siempre sujetos al poder y autoridad de su palabra. En cuarto lugar, que debemos permanecer siempre en esa intimidad y comunión con el Señor nuestro Jesucristo. En quinto lugar, que debemos participar nosotros de su comunión a través de lo que Él mismo instituyó como aquel memorial y que estableció como una ordenanza para su iglesia y símbolo de una realidad superior, porque al participar del pan y del jugo de la vid, no solo recordamos su muerte, sino que también anunciamos su venida. Cristo viene. Y en la reflexión que en su momento el Señor nos permite hacer en cuanto a las 7 palabras, haremos también una recapitulación del sentido de las palabras y sobre todo de lo que representó
el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, entremos a esta semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una actitud de devoción, en una actitud espiritual, siguiendo los pasos del Divino Maestro y agradeciéndole con todo nuestro corazón lo que Él vino a hacer a esta tierra, a ofrecer y a dar su vida en rescate por muchos, es decir, por ti, por mí, para que ahora nosotros, en su nombre, tengamos vida. Deseo que el Señor te bendiga. Un abrazo fraternal en Cristo. La paz de Dios. Hermanos amados, el día viernes 2 de abril a las 3 de la tarde transmitiremos la segunda parte de este interesante tema sobre las 7 palabras expresadas del Señor Jesucristo el día de su crucifixión. Le recordamos que esta semana que iniciamos tendremos transmisiones especiales de lunes a jueves a las 6 de la tarde y el viernes a las 12 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Dios les bendiga.